Con la llegada de las elecciones en Estados Unidos, justamente el tema de los migrantes recobra vida y arrecian las medidas en contra de este grupo de ciudadanos que intentan llegar a Estados Unidos para cumplir sus sueños. Todos sabemos pues que creemos que Estados Unidos no puede cumplir esos sueños, pero no para todos es igual. Y justamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado el cierre temporal de la frontera sur ante el aumento de migrantes. Y esto ha venido y ahora solamente permitirán 2.500 solicitudes de asilo a la semana, para que ustedes vean que han puesto una cuota. Lo que sucede es que México se ha concentrado y ha quedado como país retenedor de esas solicitudes de asilo. Y esto ha generado ese problema. Entonces, las fronteras están bastante saturadas. Solamente en este 2024, la DHS ha expulsado o retornado a más de 750,000 personas, ciudadanos de todo el mundo. 3/3 de 1.000.000, 750,000 personas. Pero también es interesante porque estas medidas de Biden no solamente van en contra de los migrantes, sino que también van a intensificar el programa que tienen ellos de recompensas contra el tráfico de personas, en contra de los coyotes. Porque recordemos, detrás de todo esto siempre hay un coyote. Es raro, son casos de un porcentaje bastante mínimo que podemos decir de personas que van solas. Normalmente pagan a un coyote y pagan bastantes cantidades de dinero. Ahora también van a agilizar los procesos de solicitudes de todo tipo. Y la orden es que van a ser expulsadas rápidamente en lugar de estar detenidos. En vez de estar esperando en un centro de detención, de estar esperando en la frontera con México, estas personas van a ser retornadas a sus países. Hasta el momento son 8 estados con ley anti-inmigrantes en los Estados Unidos. Y esto es lo que viene a preocuparnos grandemente a nosotros, porque la pregunta que todos nos hacemos, ¿está listo el gobierno de Honduras para recibir todos esos migrantes retornados? Aparte de las gestiones que se tienen que hacer. Y aquí no se trata de derechos humanos, se trata de que cada país está cuidando a sus connacionales. Porque, ¿qué tenemos que hacer? Generar empleo. Ya vimos, la encuesta del ERIC es clara. El principal problema que existe ahorita en Honduras es la falta de empleo. Y ese es el gran reto que van a tener nuestra clase política, nuestra empresa privada. Veamos justamente qué era lo que decía el canciller de la República en torno a esta medida que tomó el presidente Joe Biden. Mira, es complejo porque de alguna forma se penaliza a la persona que ya ingresa a Estados Unidos y no puede pedir asilos. Es un endurecimiento de sus políticas. De parte nuestra, obviamente, es una decisión soberana de un Estado sobre temas migratorios como los Estados Unidos, pero sí endurece las políticas. Yo creo que es la decisión más fuerte que ha tomado la administración Biden y se parece mucho a una norma que implementó la administración de Trump, que le llamaban que quédense los mexicanos afuera o cosas así. Y bueno, nuestra labor aquí será siempre buscar el respeto a los derechos y la dignidad. Justamente para hablar de este tema, tenemos aquí invitada en estudio y ya van a conectarse vía Zoom otros actores, personas que han estado luchando por este derecho de los migrantes. Gracias, Ismania Platero. Yo creo que es de las incansables defensoras de los derechos de los migrantes, de todos esos hondureños o todos esos ciudadanos que pasan por nuestro país o los hondureños que se van rumbo a Estados Unidos. Preocupada con estas últimas decisiones porque todos sabemos que hay un componente político, porque vienen las elecciones
Y recordemos que vamos, al parecer, Biden-Trump. Y Trump es antimigrante y ha mantenido sus posiciones bastante radicales. Pero estas medidas que ha tomado Joe Biden esta semana han sido fuertes también. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días a ti, a toda tu audiencia. Pues mira, este es un juego político que se está dando a través de la región y que no solamente implica la problemática que tiene la población migrante en la región centroamericana, sino que ya es momento de abordarlo desde la zona de Panamá, la zona Centroamérica y también ya lo que es el cruce entre Estados Unidos y México. Si bien ahorita ni siquiera la ONU, ni siquiera los proyectos que hay internacionales para apoyo de la migración potenciaron a Panamá para retornar a los migrantes, entonces Panamá va a ser un desahogo de su población migratoria para estos días. Creo que desde ahí viene el problema. El desahogo que Panamá va a estar realizando para los próximos días va a ser tan fuerte que el impacto, que no lo ve Honduras, porque Honduras se cataloga y se pone en este contexto como un permisor, ¿no? de la migración irregular, incluso entre los países con más alto grado de tráfico de personas. Esta población que va a circular por fuerza, pero que su repunte lo tiene en México. México, con la nueva reelección y antes también de la reelección de la presidente, que ya hubo una reunión incluso donde participó el presidente de Guatemala, pero el presidente de Guatemala se acopló a las políticas del presidente John Biden, que son precisamente protocolos estrictos para impedir la entrada de flujo masivo de población a cambio del financiamiento que va a estar otorgando Estados Unidos precisamente a Guatemala. México, que continúa con sus programas de represión y dentro de los cuales México, y lo habló el presidente Donald Trump, de los países mexicanos, si tú recuerdas esa palabra, los países mexicanos, él se refería a las 116 nacionalidades que llegan precisamente al territorio mexicano. Y estos 116 países que han sido catalogados por el expresidente Trump como lo peor, él incluso llegó al extremo de decir que prefería gente europea que centroamericana, pero el convenio es la expulsión siempre de Estados Unidos hacia el territorio mexicano y que se queden ahí en México. El título 8 no ha desaparecido, Emma. El título 8 es una ley de encarcelamiento y represión, pero ¿qué está ocurriendo? Que a la par que el presidente John Biden dice esto, a la par también ha estado el presidente John Biden impulsando el CBP-1, que es, a mi juicio, un procesamiento como una base de datos que va a haber a nivel de la región, un control biométrico de todo el que ingrese a esa plataforma. Al final yo creo que Estados Unidos lo que busca es el hecho de que tener un control de quiénes entran, ¿verdad? De quiénes entran, porque al final ya tenemos por la vía Zoom, Ismania y amigos televidentes, también a Isaac Dubón, dirigente migrante que él vive y reside en Miami, Florida, y también tenemos a César Ramos, coordinador de incidencias del CASM. CASM pues es esta organización que brinda ese acompañamiento a nuestros migrantes. Ellos residen en San Pedro Sula. Don Carlos, don César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto, desde San Pedro Sula. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa para conversar en torno a este tema de la migración, de la movilidad humana y todas las situaciones que estamos observando que atentan contra los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, y que es importante estos espacios para llamar la atención de los organismos y las entidades a nivel de Estado y a nivel internacional
que corresponde para poder brindar atención a las necesidades y demandas que enfrentan toda persona humana que esté enfrentando una situación de migración irregular. Entonces, muchas gracias, buenos días, saludos a los compañeros panelistas. Sí. También tenemos aquí a Isaac Dubón, dirigente migrante que reside en Florida. Isaac, muchísimas gracias por atenderlo, preocupado con esta nueva decisión del presidente Biden. Sí, muy buenos días, licenciada, a usted y a todos los panelistas, siempre agradeciendo estos espacios que son tan importantes para nuestra comunidad migrante y agradeciéndoles también a BTV por estar pendiente de lo que nosotros vivimos al día a día aquí en esta gran nación. Sí, no cabe duda de que hay una consternación, nos preocupa de sobremanera cómo se está utilizando estos temas cada día con mayor fuerza para hacer política y esto es muy preocupante para la comunidad. Sí. Antes de iniciar el programa comentábamos con Itzmania que estas medidas del presidente Joe Biden no solamente van encaminadas a la cuestión migrante, sino que también, por ejemplo, están aplicando medidas para desmantelar el tráfico de personas y enjuiciamiento de inmigración, para mejorar la aplicación de leyes de inmigración, decomisar redes de fentanilo y también cómo desahogar realmente esta frontera sur que está saturada desde antes de la pandemia. Porque realmente, recordemos, desde la pandemia fue que se tomó la decisión de cerrarla. Estas medidas en conjunto significa, Itzmania, de que estamos hablando de que la gente cuando piensa en los migrantes pensamos en aquel hondureño que va buscando un empleo, pero no solamente este tipo de incidencias se dan, sino que también el grupo de crimen organizado están utilizando los migrantes para introducir muchas cosas, sustancias ilegales o traficar con el trata de personas hacia Estados Unidos. Es que mira, la ley es altamente, las políticas que ha dado el presidente John Biden estos últimos días son altamente delicadas para la población, porque recuerda que está potenciando de nuevo que 8 estados de los Estados Unidos, incluyendo Texas, Georgia, Iowa, creo que Luisiana, bueno, hay una serie, ¿no?, del cordón fronterizo, tienen ya leyes antimigrantes que están nada más paradas, como la de Florida, ¿ves? Pero dentro de estas leyes, él potencia a todas las policías de los Estados Unidos para que todo aquel que parezca, así fue dicho por Mallorca y por otros, que parezca un migrante o una persona ilegal, puede ser expulsado, incluyendo su núcleo familiar. Eso está ahí en las leyes. Al ratificar o endurecer más las penas, no es que está quitando lo que ya estaba, sino que lo está endureciendo. Entonces, te hablaba del CBP-1 porque es muy importante, porque la gente tiene la creencia que con el CBP-1 ellos entran y les dan asilo y ya no asisten a las cortes, ya no hacen esto, ya no hacen lo otro. Y no es así. Eso solamente es una cita para ver si son elegibles. Luego entran y luego los pasan a otros puntos de frontera algunos si no tienen pruebas y luego son retornados. ¿Qué pasa con esta población nuestra que está saliendo? Y ya voy a caer a tu tema. La mayoría de población hondureña, que si bien es cierto el hambre está aumentando, el mal tiempo, el temporal, el desempleo, están obligando a la población a salir, pero la criminalidad organizada en Honduras, que si tú la ves en un mapa, solo están 3 grupos criminales identificados. Honduras no te identifica como México 187 bandas, por decirte algo, ni el cordón fronterizo entre Guatemala y México, ¿verdad? El pleito que hay entre los carteles. Pero esta situación de vulnerabilidad hoy del hondureño está más asociada a la salida producto de la violencia y las amenazas de muerte. Tú lo has dicho en el programa aquí, cuando Médicos Sin Fronteras no puede entrar a fumigar porque tiene que pedir permiso a la delincuencia. Entonces, el problema es grande. Cuando esto surge, estos grupos surgen y que no tiene Honduras un control, por ejemplo, de los niños, la mayoría de personas que están saliendo ahorita en los cruces de fronteras son
mujeres y niños que están perseguidos por bandas criminales, sí, u otros que están siendo víctimas de tráfico de órganos. Además que esto es un disuasor, ¿no? Porque va el flujo migratorio, llega el flujo migratorio a México, pero por otro lado, las benzodiazepinas, el fenicol, como tú dices, las armas, están entrando, no es que están saliendo de Centroamérica para México. Porque el arma viene de Estados Unidos para Centroamérica. Es un país donde entra la droga y entra las armas, sí. ¿Ves? Ahora vamos con don Carlos Ramos. Don César Ramos. Don César, ustedes son los que encargados de recibir, dar acompañamiento. Realmente es bien difícil para ustedes realmente la situación de un migrante, por ejemplo, que es utilizado como mula, porque eso es lo que está ocurriendo. Regresa, cumple su condena, viene marcado desde allá. Y tal vez es una persona que es víctima de todas estas redes y todas estas situaciones. Yo sé que como estos hay muchos casos porque son diferentes casos los que vamos a ver. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando las personas retornan al país y que nosotros les recibimos y les brindamos apoyo para su reintegración social y antes su recuperación psicoemocional, sin duda nos encontramos con personas que vienen seriamente afectadas en su condición psicoemocional y lamentablemente han sido víctimas, como usted bien lo ha dicho, del tráfico de personas y de la trata de personas, y eso los ha llevado a enfrentar una serie de situaciones adversas que vulneran su dignidad y sus derechos humanos y desafortunadamente a veces a vista y paciencia de las autoridades migratorias, tanto de Honduras como de Guatemala, México, que no les importa realmente la condición humana. Lamentablemente seguimos gestionando el tema de la migración desde un enfoque de seguridad nacional, desde un enfoque de la doctrina de la seguridad nacional, no desde un enfoque de derechos humanos. De ahí que entonces nosotros acá pues nos toca apoyar a estas personas para su recuperación psicoemocional y todo un proceso hasta su reintegración social. Desafortunadamente también hay que decirlo, para muchas personas y estructuras ilícitas esto es un negocio. Entonces tiene un fin de lucro. Y por el otro lado, retomo lo que decía el compañero Isaac Tubón, también se utiliza para asuntos de carácter político. Recordemos que en los propios Estados Unidos se va a un proceso electoral y el tema migratorio se convierte en un punto de agenda para poder utilizarlo políticamente. Entonces, es lamentable que una realidad, un drama humano como este, de la movilidad humana, se le esté dando estas dimensiones que están lejos de dar respuesta a la verdadera dimensión humana del problema. Sí. Ahora bien, Isaac, estas medidas, ¿cómo las toma la comunidad migrante hondureña ahorita? Porque yo sé que es cierto, es un tema político, pero también van a aplicar la ley. O sea, no es que lo van a hacer solamente por anunciarlo, no, es que van a aplicar la ley. Que ya está la ley. Sí, importante es hacer un análisis con relación a la ley. Esta enmienda, este proyecto enviado por el presidente Biden violenta los derechos humanos de los migrantes. Recordemos que Estados Unidos también suscribió acuerdos tiene convenios internacionales con relación al respeto de la migración. Ya las organizaciones aquí dentro de los Estados Unidos se están preparando. Nosotros creemos de que esto al final va a terminar en una corte y que pues ahí se va a dar el debate en donde pues va a declararse constitucional o inconstitucional lo que se está haciendo. Ya en el pasado el presidente Trump lo había hecho producto de la pandemia, fue removido con el tiempo y lo trágico de esto es que estos procesos llevan un tiempo dentro de las cortes para poder ser derogados y durante todo ese tiempo se violentan los derechos de los migrantes, se violentan los derechos humanos y eso es lo lamentable.
Creo que es importante también verlo desde el punto de vista de los migrantes que ya están acá, que han pedido asilo y que están esperando sus familias que están en México. Hay 167,000 personas con grillete que acaban de pasar, que están en este país, esperando a su familiar que está en México, que ya tienen una aplicación, que ya están en un proceso, pero ahora la gran incertidumbre es si esas familias van a entrar en los 2.500 personas que se permiten entrar o solicitar asilo en la frontera. O sea, ¿cómo van a ser elegibles? ¿Quiénes van a ser los primeros? ¿Quiénes van a ser los últimos? Si entran 2.501, ese uno no va a poder hacer el proceso. O sea, hay mucha incertidumbre, hay muchas cuestiones, pero pues nosotros como comunidad estamos tomando las acciones y estudiando a profundidad este fenómeno que pues lógicamente es un fenómeno político. Sabemos de que el presidente Biden y el presidente Trump están muy reñidos en las elecciones. A veces el presidente Trump sube 3 puntos, a veces el presidente Biden sube 2 o 3 puntos, y ese verdaderamente es el problema que está causando toda esta, que hay una desesperación por los políticos para utilizar estos temas y poder ganar simpatía al interno del voto del pueblo americano. Sí. Y algo interesante que decía el licenciado Ramos es el hecho de que hay que ver esto como un derecho humano. O sea, todo el mundo piensa en solucionar su problema, pero no la raíz del problema. Yo creo que si todos los gobiernos se centraran en buscar soluciones, ¿por qué migran? Ahí estaremos viendo otro tipo de situaciones. Porque dentro nosotros no vemos migrantes ilegales de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y yo creo que también debemos de reflexionar, y aquí es el punto donde planteaba el licenciado Ramos. Ver esto, siento que se toma el tema migratorio como un tema político, es cierto, Estados Unidos tiene un problema serio y hay que reconocer, y ellos van a tomar las medidas y están en todo su derecho. Licenciado Ramos. Sí, así es, claro, cada país es soberano de tomar las determinaciones y las acciones que considere pertinentes. Sin embargo, uno tiene que entender que en estas narrativas oficiales de cómo abordar el problema migratorio hay intereses políticos e intereses económicos que nada tienen que ver con los derechos humanos de las personas. Nosotros como organización que trabajamos en apoyo a personas en movilidad humana, lo primero es la dignidad humana y todos los derechos que configuran a la persona humana, sea hondureño, sea de cualquier parte del mundo, todo ser humano debe ser primero la prioridad. Recordemos, por ejemplo, en Honduras, el fin supremo, el fin primordial del Estado debe ser la persona humana, indistintamente de razones étnicas, de razones económicas, de razones político-ideológicas, de ninguna naturaleza, sin ningún criterio de exclusión. Desafortunadamente, en el abordaje y en las políticas, en las decisiones y en las acciones a veces de los gobiernos, se interponen ante la dignidad y los derechos humanos otros intereses que están detrás. Entonces, mientras nosotros, a través de estos espacios de televisión, de los medios de comunicación, no desnudemos qué hay de fondo detrás de estas dinámicas, de estas decisiones, sin duda vamos a creer que lo que hagan está correcto. Sin embargo, sabemos nosotros que lo que debe estar de fondo como prioridad, repito, es la persona humana, sin distingos de ninguna naturaleza. Todo ser humano, en cualquier parte del mundo que se encuentre bajo cualquier condición, es un sujeto de derechos, y eso es lo que hasta incluso desde el punto de vista de fe, somos hijos de Dios y nos revestimos de una dignidad que es inviolable, que debe ser intransferible, no negociable, y siempre vamos a luchar por defender esta convicción de la dignidad y los derechos humanos por sobre cualquier otra lógica o por sobre cualquier otro interés. Sí, vamos a tener que ir a pausa. Cuando regresemos, vamos a abordar este tema. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Va a haber más movimiento migratorio? Porque tú dices que Panamá es el centro, porque Panamá se ha convertido ahorita en el centro mundial de recepción de migrantes, y Centroamérica solamente es el paso. Es el paso.
Han sancionado empresas, gobiernos. Así es. Pero quitándoles la visa, nada más. Y son gente que tal vez no va a ir, tal vez, porque aquí es estas redes, realmente, como nos dice el licenciado Ramos, como dice Isaac, y como lo dices tú, no solamente es el migrante, está moviéndose por una razón humana que le pertenece a él, pero realmente el contexto, la causa estructural, que queda casi intacta, pues. O sea, queda intacta. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Nos preocupa porque yo creo que tiene que hacer acciones conjuntas si realmente queremos detener. Porque esto, y hay que decirlo, en vez de disminuir, pese a todas las medidas antimigrantes de Estados Unidos, los flujos migratorios están incrementando. ¿Se va a incrementar esto? ¿Qué va a pasar en ese tapón del Darién, por ejemplo? Que ahorita es terrible lo que está ocurriendo ahí. Eso lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos analizando las últimas medidas impuestas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y hay que reconocer, y es un Estado soberano, ellos van a tomar las medidas que consideren pertinentes. México ya definió su posición, Guatemala ya definió su posición. Pero, ¿qué puede hacer Honduras, Ismania? Y le vamos a preguntar a cada uno de los invitados, porque no solamente se trata de señalar, de hacer esto, no. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Honduras? Porque hay que decirlo, ¿verdad? La conexión de Honduras con Estados Unidos es algo que no la van a cambiar nunca, porque es familias divididas, familias conectadas. Yo creo que no hay en Honduras nadie que no tenga un pariente en Estados Unidos. ¿Qué debe de hacer el gobierno de Honduras? Y no es desafiar, no, es buscar opciones, darle, como dice, luces. Ustedes tres representan diferentes visiones. Están en el mismo problema, pero en diferentes visiones. En tu caso, Ismania. Bueno, mira, ahorita a nivel de la región todos los países han hecho acuerdos bilaterales para frenar la migración, pero si tú ves, nadie habla de las causas estructurales que fomentan y que permiten que la población tenga que salir. Honduras es uno de los países donde hasta ahorita nosotros estamos viendo el crecimiento acelerado del desempleo, el descontento en todas las instituciones del Estado. No hemos visto esas líneas de investigación de las que se habló del combate a la corrupción y la impunidad, que para mí es muy importante para captar los fondos de la comunidad internacional, porque fue precisamente en esos días que quitaron el financiamiento para el caso en el área de la salud, si recuerdas, ¿no? Que se quitó el financiamiento. Y no hay también un programa como a la par del tema regional sobre la política de seguridad de Honduras. Aunque estamos viviendo nosotros y que están saliendo núcleos familiares y aunque pretendamos ocultar con una falsa perspectiva de seguridad y orden, en Honduras crece a pasos agigantados la violencia. Más pérdida de mujeres, más crímenes, violencia con más saña, estamos viendo más crímenes de niños, estamos viendo más niños salir del territorio nacional y no hay un ataque precisamente frontal a esto equiparado. ¿Tú crees que Honduras deberíase hacer un convenio bilateral con Estados Unidos como lo ha hecho México, como lo ha hecho Guatemala? Lo tiene que hacer, porque si tú ves la cifra y la intencionalidad de los mexicanos con su nueva elección con la presidenta Claudia, va orientada a esclarecer y evitar el gran número de desaparecidos, porque por ahí empieza la dignidad. Evitar que las personas que se están yendo mueran en Honduras, ese desplazamiento interno que hay en Honduras, que ahora es imperceptible porque no se da la cifra a nivel internacional, pero en México solo a esta semana son 86 personas desaparecidas. El cónsul, te diré, por ejemplo, de Tamaulipas, acaba de trabajar en el cobro de techo, de piso, perdón, que hacen los mexicanos en 20 casos. Una obra que nadie la habla, pero es loable.
la recuperación de cuerpos que se está haciendo, y hay 300 privados de libertad hondureños precisamente en las cárceles de Tamaulipas. Solo te estoy hablando del trabajo que estamos coordinando con algunos cónsules, ¿no? Porque Juan Manuel Cáceres, que es el cónsul de ahí, él ha ido precisamente a buscar gente que uno le reporta desaparecida y que está detenida por ¿cuánto? $100, que se puede conmutar la pena. Pero ¿qué ocurre con nuestro Estado y qué ocurre con México? No hay un convenio de cooperación entre la Policía de Honduras, entre la Interpol de Honduras y México, como México no tiene también empoderamiento en su dirección de investigación policial. Lo dijo la presidenta: voy a empoderar al ejército mexicano, que es el que ocupa el primer lugar ahorita en violación a los derechos humanos. Entonces, mientras Honduras esté propiciando un clima de inseguridad, más que nos dicen que pronto vamos a tener escasez de agua, solo hay para 2 semanas, nos hablaban, ya no hay producción. Te vas tú a la zona sur, a Choluteca y Trojes, ¿cómo vas a evitar que la gente que ya no tiene café o que tiene una deuda de 800,000 y no la puede pagar, porque tampoco hay una voluntad por parte de las empresas que prestan, ¿no?, para reducir los costos de los intereses y que la gente pueda solventar su deuda? Entonces, no hay hasta ahorita esa oportunidad de que el hondureño no esté ahogado entre la extorsión, entre las amenazas de muerte, entre la falta de empleo. La gente tiene que irse, porque con hambre se sobrevive, pero que te digan que te van a matar hoy, te vas, aunque tengas casa y tengas todo. Ahora vamos contigo, Isaac. ¿Qué crees que debe hacer el gobierno de Honduras en respuesta? Tú estás allá, en Estados Unidos. Tú tienes una visión diferente. ¿Qué se tiene que hacer? Sí, bueno, hay muchas cosas que hacer, hay muchas acciones que se pudiesen tomar por parte del gobierno. Nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca el trabajo de la Cancillería, de la Embajada de Honduras en Washington, con relación a cómo ellos están manejando las relaciones con más alto nivel con las autoridades de los Estados Unidos. Creo que ese es un paso muy importante. Vimos hace algunos meses decir a la vicepresidenta Kamala Harris que los proyectos agrícolas, los que ellos están impulsando en Honduras con relación al trabajo, están siendo funcionales, pero que va a tardar mucho tiempo para poder reducir significativamente la cuestión migratoria. Ahora, en política y en las campañas políticas se ofreció, recuerdo en aquel entonces, que se pudiese negociar la estadía o el continuismo de la base militar de Palmerola, de intercambiar ese privilegio que tiene Estados Unidos con podernos dar a nosotros un estatus de protección en los Estados Unidos, que esa hubiese podido ser algún tipo de negociación o de medida, qué sé yo, que se da en los más altos niveles, pero no hemos visto esas acciones. Yo creo que es necesario que el gobierno tenga un posicionamiento claro con relación a esta situación que estamos viviendo nosotros, y que sobre todo tengan esa capacidad de poder consensuar, llegar a acuerdos para darnos a nosotros este alivio. Quiero reapuntar algo que decía la licenciada Ismania. Aquí hay una persecución contra las comunidades más vulnerables. Aquí no se está persiguiendo al inmigrante, aquí se está persiguiendo al centroamericano. Si usted ve, hace algunos años empezó la guerra en Ucrania e inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos les dio un TPS a más de 300,000 ucranianos que producto de la guerra han migrado a este país. Aquí hay migración de todas partes del mundo, pero la única migración que está siendo perseguida aquí somos los centroamericanos y somos los mexicanos. Hasta la misma Venezuela, los mismos otros países que vienen de Latinoamérica tienen mayores facilidades que nosotros. Entonces es bien importante entender el tema políticamente y también el estigma que hay dentro de este tema, que al final nos está haciendo bastante daño. Creo que es importante, ha llegado la hora de tener posicionamientos claros por parte del gobierno y poder de una u otra forma presionar
a las políticas que verdaderamente están afectando a nuestro país, esta clase de política. Sí. Licenciado Ramos, desde su óptica, que usted es el receptor, usted, como dice, ve ese hondureño que salió con ilusión y regresa destruido emocionalmente, porque es un impacto terrible lo que sucede. O sea, viene sin nada, con una bolsita, a veces, cuando tiene suerte, ¿verdad? Y cuando tiene suerte también, con vida. ¿Qué opciones tenemos? Isaac planteaba negociación. Ismania nos dice, tiene que haber un acuerdo. O sea, nos centramos en diálogo. ¿Usted coincide en esto? ¿O qué opciones ve usted más? Bueno, sí, estamos de acuerdo con lo que han planteado Ismania e Isaac, ¿verdad? De los diálogos, de llegar a acuerdos, de negociar algunos convenios de entendimiento con Estados Unidos, siempre ha sido así. Ahora, yo creo que este es un tema, el fenómeno migratorio es un problema multicausal, multidimensional, y como bien dijo Ismania, tiene factores estructurales que lo provocan, pero esto toma tiempo, poder transformar esas estructuras económicas, políticas, sociales, culturales que están ahí, que contribuyen al problema migratorio, tomará un tiempo para ir llevando estos procesos. Nosotros también creemos que el problema migratorio se constituye en una emergencia humanitaria. Y si bien es cierto, tenemos que avanzar hacia soluciones duraderas, como plantea la Organización de las Naciones Unidas, también nos parece que es importante que los gobiernos reconozcan que este tema requiere de soluciones también inmediatas. Tienen que haber respuestas en lo inmediato, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Tiene que haber toda una política nacional para la gestión de la migración irregular, pero desde un enfoque humanista, integral, sostenible en primer lugar. Por otro lado, nos parece que es importante en estas negociaciones y en estos acuerdos avanzar hacia la regularización de la migración a través de lo de las visas de trabajo, el mismo CBP One y otros programas más que pudieran haber para poder regularizar, tal como lo indica el Pacto Mundial para las Migraciones, avanzar hacia una migración ordenada, regular y segura. Entonces, ¿cómo ampliar estas posibilidades de estas visas de trabajo, de estas maneras de cómo nuestra gente puede salir del país bajo una vía regular, ordenada y segura? Entonces, negociar en ese sentido con Europa, con Estados Unidos, Canadá, México y otros países grandes, hasta China, ¿por qué no? La gente lo que quiere es oportunidades de trabajo, generar mejores ingresos para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, negociar en ese sentido que hayan más oportunidades para regularizar la cuestión migratoria. Y por el otro lado, que el tema se constituya en un tema prioritario en la agenda política nacional del Estado. ¿Y qué implica eso? No solo establecer políticas para la gestión migratoria en Honduras, sino también designar los presupuestos, o sea, los recursos económicos necesarios para brindar la atención. Imagínense que en Honduras hay una ley de protección al hondureño migrante. Establece que hay una disponibilidad de $5 millones anuales para brindar esta atención para la reintegración social de las personas retornadas. Realmente nosotros creemos que ese fondo es mínimo como para poder responder. Necesitamos asignar mayor presupuesto, mayor recurso humano, mayor infraestructura y logística para atención humanitaria, y sobre todo que los políticos del gobierno se ponga en serio a trabajar para crear condiciones políticas, económicas y sociales de mayor estabilidad, para que haya mayor inversión, mayor generación de empleo, y que también estos empleos sean empleos decentes, que paguen salarios justos a las personas, porque si aquí tenemos un país donde hay oportunidad de empleo, con ingresos económicos para cubrir las necesidades básicas de la familia, no habría necesidad de irse del país. Si se mejoraran las condiciones de seguridad,
se redujeran los índices de violencia que estamos viendo ahora, como lo decía Ismania, y si en realidad el Estado retoma la responsabilidad como garante de derechos de la población, quizás nuestro país es rico en recursos humanos, en recursos naturales. Lamentablemente lo han empobrecido los políticos corruptos, amparados en la impunidad, y han dejado a este pueblo abandonado a su suerte. Entonces, esta situación de pobreza merece que sea una prioridad en la agenda política nacional. Lamentablemente vamos a un proceso electoral en el 2025 y uno ve políticos que ya se andan candidateando, regalando una bolsita solidaria a las personas, tomándose fotografías, hasta con niños, que no debe ser porque no se respeta la integridad del menor, ya haciendo proselitismo político. Yo creo que de esa manera no vamos a resolver. Y tomando medidas de austeridad, reduciendo esos grandes salarios que tienen muchos burócratas en el gobierno y destinando esos recursos para apoyar a la micro, pequeña, mediana empresa para generar un mayor desarrollo económico y bienestar. Y también los que ganan más paguen más, ¿verdad? Impuestos. Exactamente. Porque yo creo que aquí esta inequidad, porque Honduras también es un país bastante inequívoco. Hay un punto, el tiempo se nos está agotando, pero es importante reflexionar. Y no se trata realmente, está bien, como decimos, todos respetamos la decisión del gobierno de Estados Unidos. Todos respetamos. Ellos están defendiendo su territorio, sus intereses. Pero también tenemos que ver de que Honduras tiene que mejorar sus negociaciones y sus relaciones con Estados Unidos. Lo comentábamos extracámara con Ismania. Guatemala está recibiendo un montón de fondos. La mayor parte de los fondos de ayuda para reducir la migración se están quedando en Guatemala. Guatemala tiene un proyecto de inversión de Estados Unidos bastante alto. Yo creo que también reflexionar lo que decía Isaac, ese diálogo, ese tipo de negociaciones, ok, nosotros les hemos ayudado. Somos pueblos hermanos, entre pueblos somos hermanos. Que nuestro político, pero tiene que ser algo integral. Y yo creo que estamos a tiempo. ¿Crees tú que estamos a tiempo realmente de hacer algo? Mira, yo siento que este es el momento que la presidenta de Honduras debe de ayudar que toda la migración, hablando de Honduras, no esté acéfala, porque si tú ves hasta ahorita el tema migratorio en Honduras ha estado muerto, tú lo volviste a revivir, ¿no? Pero tenemos en Estados Unidos una red consular muy buena en el punto de frontera, me consta, hay que reconocerlo. Los cónsules por primera vez siento que están identificados como están muy identificados. Y eso es un logro. Porque recuerda que es ahí donde está ahorita el impacto de la migración. Pero ¿qué ocurre? Hay cosas que están desde el pasado, como la petición de un nuevo TPS, que son elegibles los hondureños porque no pueden regresar, no hay opciones, no hay alternativa, pero el tema está vacío allá, está huérfano el migrante, ¿no? en ese lugar. Está por otro lado México, como te explicaba, donde hay más de 125,000 hondureños esperando lograr también una situación de asilo o de refugio, que no quieren regresar a Honduras, porque si regresan no tienen para pagar ni nada. Y tenemos la situación de los hondureños, que no tenemos ahorita quien gobierne. Aquí parece un aula sin maestro. Ahorita ves un relajo por allá, otro relajo por allá, otro relajo. Está parado no solamente el trámite de asilo, está endurecida la posibilidad de pedir la visa. Está endurecido también, está parado lo que son el trabajo, ¿no? La visa por trabajo. Visa por trabajo, sí. Se está hablando todavía en México del proyecto Sembrando Vida, que no se hizo efectivo en Honduras. No sabemos quién está manejando los fondos, ni qué ha pasado con todos los fondos que ofreció Kamala, que ofrecieron hace poco la USAID, los fondos que tiene el Congreso Nacional para Honduras, pero que si se están canalizando a través de la vía política no van a llegar jamás a la población objetiva. Siento que la presidenta de Honduras, este es el momento en que ella debe de reaparecer
y que debe de retomar un grupo de funcionarios que realmente estén a su lado, que no estén aprovechando el dolor humano para la política y que puedan intervenir en estos, lo que ya está, ¿ves? Donde ya Honduras está, como programas bilaterales que ya están funcionando entre Canadá, pero donde Honduras sigue siendo el ausente. Sí. Y aquí ya estamos casi finalizando, 1 minuto cada uno. Vamos con el licenciado Ramos. Bueno, yo creo que no podemos ver también solo la parte negativa del fenómeno migratorio. Recordemos que nuestros compatriotas aportan más del 27% del Producto Interno Bruto, son el sostén de nuestra economía y esa es la otra cara de la moneda. Tenemos que reconocer que hace un aporte significativo para el bienestar de muchas familias en el país y que merece que le prestemos la mayor atención posible para tratar de mejorar los mecanismos de cómo hacer del fenómeno migratorio un recurso importante en la vida nacional y pues esperar que las cosas vayan mejorando en el país. No podemos estar sin esperanza, aún en medio de la adversidad. Pues nosotros creemos que cada persona que llega tenemos que compartir de manera solidaria y tener esperanza de que el país puede salir adelante si de verdad asumimos todos el rol y la responsabilidad que nos corresponde. Sí. Como decimos, licenciado Ramos, estamos amarrados con Estados Unidos. Dependemos económicamente de las remesas. Isaac, ya para finalizar. Sí, rápidamente compartir un poco lo que decía el licenciado César, de que es necesario unirnos. El mayor ejemplo de cómo podemos hacer las cosas lo tenemos a la par. El hermano país de El Salvador se ha unido en pro de una causa, en pro de una agenda de país, y mientras nosotros en Honduras, los políticos tradicionales sigan destilando veneno, odio, haciendo una oposición dañina y no constructiva, no buscando soluciones, sino que simple y sencillamente en este mar de incertidumbre no vamos a ir para ningún lado. La misma escritura dice que una casa dividida contra sí misma no prevalece, y eso es lo que nosotros hoy vivimos con esta clase política en nuestro país. Llegó la hora de llamar y de convocar al país, a los políticos, a una mesa de diálogo, a una mesa por Honduras, a una mesa por los migrantes, a una mesa por el futuro que nos espera, porque solamente así vamos a poder salir adelante de todas estas situaciones que hoy estamos viviendo. Sí, muchísimas gracias a Ismania, a Isaac, hasta Miami, a César Ramos, hasta San Pedro Sula, por haber compartido con nosotros. Estamos a tiempo y al final pues es un diálogo sincero con un objetivo, buscar una solución en conjunto, porque no solamente es del gobierno, es de todos los sectores. Aquí están involucrados todos los sectores. Y ojalá que en ese Congreso Nacional estos temas son los que deberían de estar debatiendo. Estos temas, buscándoles soluciones. Yo me imagino que el licenciado Ramos jamás ha llegado un diputado a preguntarle cómo le hace para atender tantos migrantes. A Isaac no te han llamado para preguntarte, mira, ¿cómo podemos ayudar? A Ismania mucho menos. Parece que necesitamos diputados que defiendan los intereses de los hondureños. En estos momentos la economía hondureña depende de los migrantes. Y si no se hace algo, la situación puede empeorar. Y eso al final es lo que no queremos. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a ustedes, televidentes, 1 millón de gracias por su sintonía. Yo los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Catherine y Ani con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, de mañana les espero en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.